Buenas tardes, chicos. Vamos a revisar ahora algo que se llama ecuación cuadrática. Tiene varios nombres. Los voy a tratar de mencionarlos todos para que no vaya a quedar alguna duda o sea algún problema, ¿no?, de confusión después. A esta ecuación se le llama ecuación de grado 2, se le llama ecuación de segundo orden, se le llama ecuación cuadrática, ¿no? Tiene todos esos sinónimos. Es la misma, ahorita la van a ver. Voy a compartir el documento que pues he estado utilizando como pizarrón, y ahí voy a escribirla para que quede claro que es una ecuación de segundo grado. También hay una cosa que a veces no se platica, es que pues esto es un polinomio. De hecho, tanto la ecuación lineal, ¿verdad?, como la cuadrática, son polinomios. Entonces, existen polinomios tan grandes que el grado del polinomio no es otra cosa que la potencia más alta de la x que tiene ese polinomio. Eh, y es importante el estudio de los polinomios porque resulta que voy a mencionarlo, aunque no lo voy a trabajar aquí, porque no es la idea, ¿no? No es el propósito de este tema, pero sí que en el caso de los polinomios, cuando uno estudia los polinomios y los quiere resolver, pues se tiene que agarrar ese polinomio e igualarlo a cero. Entonces, cuando uno lo iguala a cero el polinomio, lo que está buscando son los puntos de intersección del polinomio con el eje de las x cuando lo graficas, ¿verdad? Entonces, pues resulta que para una ecuación de grado 1 o un polinomio de grado 1 es muy trivial. Ya en la sesión pasada vimos cuál era el punto de intersección con el eje de las x de este polinomio de grado 1, ¿verdad? Que no es otra cosa que la solución de una ecuación lineal. Pues para el de grado 2, que es el objetivo de esta sesión, es encontrar también una forma para poder hallar esas intersecciones. Entonces, en la sesión pasada, la ecuación de grado 1, nosotros dijimos y determinamos que un polinomio de grado 1 o una ecuación de primer grado tiene una solución. Es decir, hay una intersección con el eje de las x del polinomio, una nada más. En la ecuación de grado 2 tiene dos. Entonces, hay que saber que a medida que el polinomio aumenta en su grado o en su orden, aumenta el número de soluciones o el número de intersecciones del polinomio con el eje x. De manera que a medida que el polinomio se va haciendo más grande, vamos encontrando formas más abstractas. Hasta ahorita, la ecuación de grado 3, el polinomio de grado 3, existe una fórmula que se llama la fórmula de Cardano, así como para la de grado 2, que existe una fórmula que comúnmente se le conoce como fórmula general, te la vamos a poner en práctica. Pues para un polinomio de grado 4 ya no existe tal fórmula. Se puede resolver de manera analítica, ya lo han hecho, ¿verdad? Pero la demostración es sumamente compleja y no existe tal fórmula. Para la de grado 5 pues menos, ¿no? De manera que a medida que el polinomio se haga más abstracto, pues esas fórmulas ya dejan de desaparecer. Y luego después aprendemos que existe un método que se llama el método de la bisección para poder encontrar estas raíces, ¿no? Pero pues no es el propósito de este curso ese objeto de estudio, que es el método de la bisección. Pero sí vamos a estudiar esta ecuación, que es la ecuación cuadrática. Déjenme nada más comparto yo este documento y pues para que ustedes puedan ver qué es, ¿no? Pues primero tengo que ver yo qué es un polinomio de grado 2. O sea, ya les comenté yo ahorita que teníamos que checar qué era un polinomio de grado 2. Entonces, para eso, pues yo tengo que agregar, este, para eso yo tengo que agregar una ecuación. Voy a crear una ecuación para poder escribir pues la forma de ese polinomio. Dijimos que es un polinomio, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo como, espérenme, déjenme nada más cambiar de color. Ahí está. Pues es un polinomio, bueno, no quiso cambiarse. Y ese polinomio pues se expresa como ax más, perdón, se expresa como ax al cuadrado
más b por x más c. Este es un polinomio de grado 2 donde, ¿sí?, a, b y c son números. Son números reales. ¿Verdad? Puede ser cualquier número, ¿no? 4, 5, 80, 3, 14, el que sea. A y B son números, ¿sí? Pero resulta que cuando nosotros queremos encontrar esto es un polinomio de grado 2, la ecuación de grado 2, ¿verdad? Pues está asociada a ese polinomio de grado 2. Solamente que la ecuación lo que hace es que el polinomio tiene que estar igualado a 0. ¿Por qué? Pues porque quiere encontrar los puntos de intersección con el eje de las X cuando yo llegue a graficar esto. Si ahorita queda un poco de tiempo, pues, lo voy a graficar para que lo puedan ver y pueda decirles yo cuándo se cumple esta ecuación igualada a 0, ¿no? De seguro son los puntos de intersección. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, resulta que la solución a esta ecuación de grado 2, ¿sí?, está dada, ¿sí?, por algo que le llaman fórmula general. Realcho no es una fórmula general, es una factorización que se puede demostrar, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer yo en esta sesión. Para demostrarla ocupo el pizarrón y me parece que es un poco más fácil empezar a trabajarla así como ya dada, nada más para que lo puedan poner en práctica, ¿sí? Entonces la solución está dada por la fórmula general. Esa expresión la voy a escribir. O sea, ¿qué es la fórmula general? Pues es resolver esa incógnita, ¿verdad? Y que esa incógnita pues tiene que tener dos soluciones. Ahorita les explico cómo son. Y que dice que va como, fíjense, tengo que escribir los elementos A y B y C en términos de esta fórmula. Menos B. Luego aparece un más menos. Aquí están las dos soluciones. Un radical, raíz cuadrada de b cuadrada, b elevado al cuadrado, menos 4a por c, todo eso dividido por 2a. Esta es la fórmula general, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer yo es que se me dé la ecuación de grado 2. Una vez que se me dé la ecuación de grado 2, reconocer los valores de a, b y c y aplicarlos en esta fórmula que se llama fórmula general. Una vez que los aplique, esto me debe dar dos soluciones. Esas dos soluciones son los dos puntos de intersecciones de ese polinomio cuando lo grafique, ¿sí?, sobre el eje de las X. Ahorita lo voy a graficar también para que lo puedan ver. Pero primero necesito pues hacer un ejemplo. Entonces, suponemos que nosotros tenemos la ecuación de grado 2, la voy a escribir, ya con números, para poder aplicar la fórmula. Entonces, supónganse que nosotros tenemos la ecuación 2x al cuadrado, o x al cuadrado, perdón. Luego, más 2x más 1. Eso debe ser igual a 0. Ahí es un ejemplo. Lo primero que tengo que hacer yo es reconocer cuánto vale a, ¿sí?, donde la a va a valer 1. Pues ¿quién es la a? Según la ecuación es esta roja. Pues la a es el coeficiente que acompaña la x que está elevada a la potencia 2. Entonces, aquí ya sabemos que cuando no se escribe el coeficiente, sabemos que por default es 1, ¿verdad? Pero no lo escribimos. Entonces, la a, pues es 1. La b tengo que reconocer que es el coeficiente que acompaña el término con potencia 1 de la x. Entonces, b vale 2. Y, por último, la c, pues es la constante, pues que aquí está claro que vale 1. Ya reconociendo los valores de a, b y c, pues yo tengo que construir o aplicar la fórmula general. Pues eso no es otra cosa que x igual a, voy a seguir la fórmula, dice, menos
el coeficiente b. ¿Cuánto vale b? Pues vale 2. Aquí va a ser menos 2. Ahí está, menos 2. Luego dice más menos. Ahorita vamos a explicar qué es ese más menos. ¿Sí? La raíz cuadrada de b cuadrada, que no es otra cosa que, no es otra cosa que 2 al cuadrado. Espérenme. Aquí es b cuadrada, que es pues 2 al cuadrado. Y luego dice menos, dice la fórmula general. 4 veces, aquí voy a poner paréntesis, el valor de a, ¿cuánto vale a? 1. Perdón. Por el valor de c, que también vale 1. Y luego dice, pues, por 2 veces el valor de la a, ¿cuánto vale la a? Pues 1. Voy a poner un igual. Esas operaciones las voy a simplificar, ¿está bien? O sea, yo voy a agarrar esto y lo voy a empezar a resolver. O sea, voy a aplicar esas operaciones. 2 al cuadrado, pues es 4. Luego, 4 por 1 es 4. Y 2 por 1 es 2. Ahora, de aquí, yo lo que les estaba diciendo ahorita es que yo voy a tener, bueno, en este caso es una ecuación que las dos soluciones son la misma solución para este caso. Claro, las ecuaciones de grado 3 tienen 3 tipos de casos, 3 tipos de solución. Cuando las raíces son reales y repetidas, en este caso es real y repetida. Cuando son reales y distintas, ahorita vamos a abordar otro ejemplo donde sean reales y distintas. Y cuando son complejas, son conjugadas. Son 3 tipos de casos. Para nuestro objetivo, solamente vamos a estudiar 2 porque estamos estudiando números reales. Los complejos son otros números, ¿sí? Entonces, aquí va, ¿no? Esto no es otra cosa que lo que me va a quedar aquí es que 4 menos 4 es 0, raíz de 0 es 0, y entonces aquí me va a quedar el menos 2, el menos 2 entre 2, y que eso finalmente es menos 1. O sea que aquí tengo dos soluciones posibles. Las dos soluciones, ¿sí?, son repetidas y luego son reales porque me arrojó un número real, ¿verdad? Quiere decir que esto, fíjense, todavía no lo llevo a graficar, pero yo ya sé cómo es. Yo sé que esto es una parábola, ¿sí?, con vértice en el menos 1. En el menos 1 sobre el eje de las X, en la recta real, ¿no?, que no es otra cosa que el eje de las X. En donde está el menos 1, ahí está el vértice de esta parábola. Y sé que la ecuación cuadrática es una parábola. Y su vértice está en el menos 1. Así. Yo la puedo llevar a graficar, que es lo que voy a hacer ahorita. Déjenme nada más, me salgo de aquí para demostrar lo que les acabo de decir, que es correcto, ¿no? Déjenme, estoy abriendo ya una... Ya compartirles. Y voy a entrar a un graficador. Graficador en línea. De esos gratuitos. Y les voy a demostrar que lo que les acabo de decir yo es correcto. El vértice va a estar en el menos 1. Entonces, pero fíjense cómo es la expresión que a mí me está pidiendo resolver. Déjenme nada más, les recuerdo cuál es esa expresión que yo estaba resolviendo, ¿no? Es la ecuación a resolver era x al cuadrado más 2x más 1. Déjenme escribir esto en el graficado. X al cuadrado, pues es x, ¿verdad? Se escribe este al cuadrado más 2 veces asterisco x, eso es 2 por, y luego más 1. Y luego lo voy a llevar a graficar. ¿Qué les dije? Fíjense, aquí está una parábola, les dije que era una parábola, y les dije que su vértice estaba en el menos 1. Déjenme hacerlo más grande para que vean que el vértice efectivamente está en el menos 1. Se ve ahí, es claro, ¿no?, que se ve que el vértice está en el menos 1.
Entonces, ¿por qué? Porque las dos soluciones que tiene esta parábola, ¿verdad? Están ahí. Las dos están ahí. O sea, la definición de solución es la intersección del polinomio, que sabemos que es una parábola, en el caso del polinomio de grado 2 es la intersección del polinomio con el eje X. Entonces, ¿en dónde intersectan en nuestra ecuación? ¿Cuál es nuestra ecuación? ¿Cuál es nuestro polinomio? X al cuadrado más 2x más 1. Entonces, ¿dónde intersecta ese? Pues en el menos 1, lo acabo de sacar. La solución que acabo de obtener no es otra cosa que el punto de intersección del polinomio con el eje X. Ahora, ¿es la única forma? No. Si yo esta parábola la bajara, si se fijan, si yo la bajara, voy a quitar el menos uno ahí, voy a hacer nada más algo que no debo hacer, pero voy a tener que hacerlo. Le voy a agregar el 6 en lugar del menos uno y voy a graficar eso. ¿A dónde se fue? Pues esa parábola se fue hacia arriba. Ahí está. Quiere decir que no está tocando el eje de las X, no lo toca, anda como flotando. Pues este es el caso cuando las raíces son complejas. Resulta que no me voy a meter mucho en el tema, pero resulta que esta parábola no toca el eje real, pero toca un eje que se llama eje imaginario. O sea, esta parábola está tocando otro eje que se llama eje imaginario, no lo podemos ver, por eso se llama imaginario, ¿verdad? Pero las dos soluciones las tiene y están intersectando ese eje. Pero no me voy a meter mucho detalle porque es una complejidad más, es una abstracción matemática más, pero quiero que vean que existe esa posibilidad. Vean, la parábola está flotando, no toca nunca el eje de las X, que es el eje real, el eje que podemos ver. Ahora, déjenme quitar el 1, voy a volver a poner el 1 y voy a poner aquí, en lugar de 2x, voy a poner 4, a ver qué me da. Eso lo voy a graficar y entonces bajó la parábola. ¿Y dónde toca al eje de las X? Lo toca en dos puntos. Quiere decir que el más menos de la fórmula general me da la posibilidad de saber estos dos puntos de intersección. ¿Sí? Lo más general es que, lo más normal es que esta parábola, este polinomio de grado 2, intersecte en el eje de las X en dos ocasiones. Es lo más normal, ¿verdad? Entonces, puede no intersectarlo nunca, puede intersectarlo una vez simultáneamente y puede intersectarlo en dos lugares. Eso es lo que vas a tener. No puedes tener otra cosa más que esas tres opciones. Y eso lo da la fórmula general al momento de resolverlo. Cuando me dan raíces reales y repetidas, es este caso. Es cuando lo toca dos veces el eje de las X. Cuando me da raíces reales, cuando me da raíces reales y distintas, es este caso, cuando lo toca dos veces sobre el eje de las X. Cuando me da las soluciones reales y repetidas, es el primer caso, es decir, que nada más lo toca en un punto, es ese vértice. Y cuando son raíces reales y complejas, quiere decir que se fue. O sea, no lo toca nunca, porque no está tocando el eje real, está tocando el eje imaginario. Entonces, esa es lo único que nosotros necesitamos hacer en la ecuación cuadrática. Aplicar la fórmula general, reconocer los coeficientes A, B y C, obtener los dos puntos de intersección, ¿verdad? Y su gráfica. Saber que eso es una parábola que puede estar tocando al eje de las X en dos ocasiones, puede estar tocando al eje de las X en una o puede no estar tocando al eje de las X nunca, ¿no? Son las tres opciones. Es algo muy trivial, muy simple, ¿no? Espero que haya quedado claro, ¿no? La forma en cómo se opera y en cómo se calculan esas soluciones.